Queridos hermanos, bienvenido a otro encuentro más. Hoy tendremos el segundo encuentro carismático que nos ha regalado nuestra arquidiócesis de Barranquilla, como lo es, todo lo ha hecho bien. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Sí, queridos hermanos, el primer anuncio fue: sobre todas las cosas, Dios nos ama. Hoy tenemos el segundo encuentro, que es todo lo ha hecho bien. Y quería compartir con ustedes, queridos hermanos, las características del amor. El amor de Dios tiene unas características que tú y yo debemos descubrirla día a día. El amor de Dios es individual. Dios nos ama a todos, pero a cada persona la ama individualmente, con un amor eterno, con un amor especial, con un amor único, con un amor firme, con un amor que es seguro, con un amor que es de detalles, de todos los días, los detalles del amor de Dios, con un amor que es duradero, que es para siempre, con un amor que es profundo, más profundo que los mares, con un amor tan ancho al cual tú y yo no podemos salirnos de ahí, con un amor tan alto que nadie puede estar por encima de él, con un amor gratis. El amor de Dios es gratis, lo da a todos sin esperar nada a cambio, con un amor que es perdonador, con un amor que da la vida por ti y por mí. Por eso Dios todo lo ha hecho bien. Mis hermanos, vamos a ir a descubrir desde la creación de Dios que toda esa creación es una revelación entera del amor de Dios. Y tenemos que ir a la palabra de Dios en Sabiduría, capítulo 13, versículo 3 al 5. Nos dice la palabra de Dios: fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande, porque solo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, deberían haber comprendido que su creador es más poderoso aún. Mis hermanos, desde el inicio de la creación, todo es un conjunto de bellezas y de hermosuras que Él ha creado. Pero si vemos las estrellas, que son divinas, esas estrellas no son dioses. Esas estrellas nos llevan a contemplar al Creador. Si esas estrellas son hermosas y bellas, ¿cómo será
el que las creó. Tú y yo tenemos que ir más allá de contemplar y de admirar esa belleza, porque al admirar la belleza estamos dándole crédito al Creador, pero debemos ir más allá, es descubrir en el Creador todo lo ha hecho bien. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que le dio el ser. Mis hermanos, tú y yo somos criaturas de Dios, pero aquí lo más grande es descubrir al que nos hizo, al que nos creó, y que todos vayamos hacia ese fin, único y verdadero fin, que no busquemos al hombre, sino que a través del hombre descubramos al Todopoderoso, al Dios que todo lo ha hecho bien. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice la palabra de Dios, lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, esta palabra debe darte gozo, alegría. Debemos sentirnos el corazón chiquitico ante contemplar el amor infinito de Dios, su presencia, su amor incondicional. Como te dije, las características del amor. Todo lo que tú y yo tenemos se lo debemos a Dios. En una inscripción de un carro vi en la parte trasera, todo se lo debo a Dios. Y eso me llamó la atención, porque verdaderamente esa persona es una persona que ha puesto su confianza, su fe, su amor es en Dios. Y todo lo que le ha dado Dios ha sido gracias al Creador, no a su fuerza. Porque tú y yo muchas veces, a veces nos creemos y le robamos la gloria a Dios. Y no, mis hermanos, tú y yo no somos nada. Dios es el todopoderoso. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Mis hermanos, por eso todo lo hizo bueno. Y el relato de la creación, mis hermanos, si vemos allí, Él todo lo hizo bien. Cuando nos creó a ti y a mí, creó al hombre, Él dijo, lo hizo muy bueno, muy bueno. Mis hermanos, nosotros somos criaturas a imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios nos creó con un amor tan grande que no puedo ni siquiera explicar, tan profundo que no puedo entender, tan ancho que no me puedo salir de él. Tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Mis hermanos, la bondad de Dios se manifiesta en las criaturas. En el libro de Génesis capítulo 26 nos dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Salmo número 8, versículos 5 y 6 nos dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? A pesar de que papá o mamá te hayan abandonado, mis hermanos, Dios jamás nos abandonará. Dios siempre estará a nuestro lado. Porque tú y yo, desde antes de que naciéramos,
ya estábamos en el pensamiento de Dios. Tú y yo, recuerda, eres especial para Dios. Dios es el único que te puede dar sentido a tu vida. Si tú vives hoy con una amargura, si tú vives hoy renegando de ese Dios, vives triste, vives angustiada porque te hace falta que ese Dios entre a tu corazón. Porque muchas veces podemos hablar de ese Dios. Muchas veces podemos decirle a la gente, crean en Él. Pero si no lo tenemos en nuestro corazón, de nada nos sirve, mis hermanos. Si nosotros odiamos al hermano, si nosotros peleamos con el hermano, si nosotros, hermanos, vivimos criticando al hermano. Y si tú y yo vivimos en función de eso, no estamos haciendo nada, porque toda la creación y todos los seres humanos son hijos amados de ese Dios, de ese Padre Celestial. Por eso, de ese Padre Celestial. Por eso, mis hermanos, debemos descubrir para qué fuimos creados tú y yo. Y fuimos creados con 3 fines. El primer fin fue alabar a Dios, alabarlo con todo nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestro ser. Alabarlo. La segunda es acatarlo, mis hermanos. ¿Y acatarlo qué es? Es cumplir con los mandatos de Dios. ¿Cómo yo voy a decir que amo a Dios si no amo al hermano al que veo? ¿Cómo digo yo que amo a Dios si no cumplo con sus mandamientos? Soy un mentiroso. Para demostrar que amo a Dios, tengo el deber de acatarlo y cumplir con sus mandatos. Y por último, lo tercero es servirlo. Ya después que yo lo he alabado, lo he acatado, ahora le sirvo en cuerpo y alma al Señor, porque todo se lo debo a Él, mis hermanos. Por eso el hombre es creado para Dios y está destinado para el amor. Tú y yo fuimos creados en el amor y estamos destinados para amar. San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2 nos dice: queridos hermanos, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos preguntaremos, ¿y ese drogadicto que está allá en ese lugar, ese ladrón, ese que está en la cárcel, también Dios lo ama? Nos podemos preguntar eso. Mis hermanos, sí, mis hermanos, porque ellos fueron creados para amar a Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Se desviaron del camino. Cogieron caminos diferentes al camino verdadero de Dios. No acataron sus normas, no obedecieron sus mandatos, se alejaron de Dios y abrazaron el pecado. Y la consecuencia fue la muerte espiritual, mis hermanos. Muchos de esos hermanos están muertos espiritualmente. ¿Y qué debemos hacer tú y yo, mis hermanos? A través de la oración, orar por ellos, para que el Señor tenga un encuentro personal con ellos, para que el Señor vuelva y les manifieste día a día en los pequeños detalles su amor. Porque muchos de nosotros, cuando estamos viviendo el dolor o viviendo el fracaso o viviendo una pérdida, renegamos de Dios y le echamos la culpa a ese Dios, que Dios no tiene nada que ver, mis hermanos. Muchas veces todo lo que nos ha sucedido en nuestra vida son consecuencias de nuestro pecado, son consecuencias de nuestros actos. Y si tú y yo, mis hermanos,
volvemos a ese amor infinito de Dios, a esa gran misericordia de Dios, te aseguro que Él nos levantará como a ese hijo pródigo, como a ese hijo perdido, como a ese hijo que vuelve a la casa del Padre misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ha hecho bien, mis hermanos. Y a mí me impresiona mucho esa parábola del hijo pródigo, que lo perdió todo, mis hermanos. Se fue a gastarlo con mujeres, vicios, drogas, se fue a gastar su dinero, la herencia del padre. Lo mató en vida a ese padre a través del sufrimiento porque le quitó la herencia y se la malgastó. Pero ese hijo empezó a comer de lo que comen los cerdos y empezó ya desde la nada a recapacitar. En la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Voy a pedirle a mi padre que no me tenga en cuenta como un hijo, sino como un servidor, como uno de sus trabajadores. Y él recapacita y vuelve a la casa de él. Pero fue el Padre misericordioso el que ya lo estaba esperando con los brazos abiertos. Fue el Padre misericordioso el que lo vio a lo lejos y lo primero que hace es darle un abrazo. Luego le da un beso, mis hermanos. Significa, hijo, no importa lo que hayas perdido, me tienes a mí. Si me tienes a mí, lo tienes todo. Le coloca las sandalias porque ese hijo estaba descalzo. Y en la antigüedad, estar descalzo era solamente los esclavos los que podían estar descalzos. Pero un hijo no podía estar descalzo. ¿Qué hace el padre? Colóquenle la sandalia, porque él no es esclavo del pecado. Él es mi hijo y le devuelvo su dignidad. Y por último, el padre le da el anillo y le dice, hijo, aquí está el anillo. ¿Y el anillo qué significa, mis hermanos? La herencia que ese hijo había malgastado, nuevamente al encuentro con el Padre misericordioso, otra vez se la entrega y le dice, hijo, con esto puedes comprar casas, puedes vender, puedes comprar fincas, puedes hacer todo lo que tú quieras, porque este hijo estaba perdido y ha vuelto a la vida. Este hijo estaba muerto y ha resucitado. Mis hermanos, yo quiero que con este mensaje descubramos el infinito amor de Dios y que todo lo ha hecho bien. Si te gustó mi video, puedes suscribirte aquí en el botón que te dejo en pantalla y por acá el último video. Que Dios y la Santísima Virgen María nos bendiga.